Buenas, buenas, buenas. Continuamos con más Sí Juro. Y chicos, recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, sijuro.ok en Instagram, Sí Juro en todas las plataformas y también en vivo, que es donde estamos transmitiendo ahora, que no sé la gente cómo viene, también pueden dejar sus mensajes. Tenemos un mensaje, a ver. Tenemos un mensaje y le vamos a recordar a la gente, voy a poner aquí el inicio de transmisión para que veamos el 11 3936 6655. Nunca Te queremos recibimos un mensaje escuchar. ahí. No. Nunca Nos están recibimos tratando un mal. mensaje Los que están en los comentarios podrían agarrar el celular, escribir, agendárselo Un y ya audio. les queda un audio, justamente, porque eso sería lo más divertido. Porque los mensajes los leemos. Yo, de hecho, ahora a vos, por ejemplo, rockero bonito educadito, ese es el usuario que tiene en YouTube esta persona. Yo te voy a leer, pero podrías mandar un audio y sería más divertido. Y te queda agendado el número y después, cuando viene Camilo, le mandás un audio a Camilo. Y le decís, aguante Sí Juro, por ejemplo. No, y después le mandás un audio al Presto y a todos los programas que se irán sumando próximamente. Bueno, tómalo, déjalo. Pero bueno, vamos a leer el mensaje. Un terrorista menos, aunque tengo que admitir que en mi zurda juventud me caía bien el viejo. Está hablando obviamente de lo que comentamos recién de la muerte de Pepe Mujica. Bueno, ¿lo tenemos conectado a Gaby? Okay. Ahí lo vamos a ir sumando. Buenas, señor. ¿Cómo está? ¿Cómo andan? Espero que me escuchen sin problema. ¡Ay, perfecto! Te juro que esto de que la última vez tuvimos que suspender tu sección porque yo ahora cada vez que estamos por empezar me está dando miedo. Tipo, por favor. Sí. Fumata blanca hoy, de momento. Fumata blanca, vamos bien. Siga. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo andan? Bien. Gaby, antes de pasar a tu temática, ¿qué reflexiones te deja la reciente partida de Pepe Mujica, que lo estábamos compartiendo aquí? No sé si tenés algo para compartir al respecto. Mira, yo lo único que tengo para decir de Pepe Mujica es que se atrevió a putear a la FIFA, así que por mí está todo perdonado. Ya está, no hace falta nada más. Con todo lo que eso implica, ¿no? Claro. Con todo lo que eso implica. Con todo lo que eso implica, porque nos reímos del fútbol, pero... El presidente de Estados Unidos, el presidente de un país microscópico y puteó a la FIFA durante un mundial, perdonadísimo. Total. Bueno, pero bueno, no vinimos solamente a hablar de Pepe Mujica, porque obviamente recién acaba de pasar, no sabíamos esta situación. Sí. Pero tenemos otras cuestiones más apremiantes, pues, digamos, más o menos, Pepe Mujica ya estaba retirado de la política prácticamente hace rato, así que no estaba teniendo la trascendencia para poder conversar sobre esto, pero sí lo está teniendo un conflicto que está pasando, no en Medio Oriente. Como sorpresa, digamos, porque siempre tenemos conflictos en Medio Oriente. Un poquito más allá. Un poquito más allá en el sudeste asiático, entre India y Pakistán, que mucha gente de repente se desayunó la noticia, están en guerra, algunos empezaban a sonar de vuelta las alarmas del apocalipsis. Siempre estuvieron en guerra en algún punto, ¿no? El eterno conflicto claro. de nunca acabar, como varias naciones. Gaby, ¿qué podés contarnos sobre este conflicto? ¿Por qué siempre la frontera los tiene tiros para un lado, para el otro? ¿Y por qué tenemos miedo de vuelta de las guerras atómicas? Que estaban empezando a contar cuántas ojivas atómicas tenía cada uno. Sí. Bueno, sí, todo esto arrancó o reemergió el 22 de abril. Cuando un grupo terrorista islámico, que se llama, ya lo tengo que anotado porque si no, The Resistance Force, en inglés, curioso, okay. Hizo un ataque en Cachemira, concretamente en la ciudad de Pahalgam, en donde mataron a 26 inocentes, 26 turistas, la mayoría de ellos indios, ¿no? A partir de este atentado, India prometió que iba a responder. A partir del 1 de mayo, se ve que no se lo tomaron, empezaron a movilizar tropas y equipo militar hacia la frontera. Y a partir del 7 de mayo, India inició la operación Sindor. No Sindor con una O como la chocolatada y con S, sino con S y con 2 O. Inició la operación Sindor, que es una operación
en donde atacó bases de este grupo. Perdón, te tengo que cortar porque me cagué de la risa y no puedo seguir sino serio después. Me dijiste Operación Síndor y no pude dejar de La pensar. caja vengadora. No pude dejar de pensar Operación Síndor en tipo como que fuera una especie de, como que le llamen así, ¿viste? La política online que tiene títulos muy graciosos. No. A veces dicen el grupo Malboro, el grupo Counter, cuando hablaban de los que estaban con Iñaki Gutiérrez o con Santiago Caputo. Bueno, yo me imagino la Operación Síndor como alguna cosa así de los que nombren alguna cuestión libertaria. Yo más antigua. La caja vengadora. No, viste que a los libertarios los joden con la chocolatada. Claro, pero sí. Bueno. Les comento que todo lo que ha pasado desde el atentado hasta la fecha está plagado de un montón de cosas que, o sea, empiezo a sospechar que estamos viviendo en una simulación, si es que no directamente en una joda de videomatch, porque, o sea, lo de Sindor es lo más light A ver. de la cantidad de delirios que hay entre medio. A ver. Pero bueno, la cuestión es que, iba a decir Turquía, India dio inicio a esta Operación Sindor. El 7 de mayo empezó con bombardeos sobre las bases, los campamentos de esta fuerza terrorista. Y eso fue escalando, y para el 9 de mayo estábamos todos ya al borde de una guerra nuclear, porque como bien dijeron ustedes, tanto India como Pakistán, ambos países forman parte del selecto club de naciones con armas nucleares, ¿no? Por suerte, para el 10, presionado por distintos países como Rusia, China, las monarquías del Medio Oriente, Francia, Inglaterra, y con la mediación de Estados Unidos, tanto India y Pakistán llegaron a un alto al fuego ahí bastante frágil, pero por lo menos no ha seguido escalando. Si bien insisto, este alto al fuego muy frágil, se siguen todavía disparando, pero no con la intensidad de los días anteriores. Nota al pie que esto es genial. Cuando todo esto comenzó, el 22 de abril, e India anunció que iba a responder, que iba a iniciar una represalia, uno de los primeros actores que salió a mediar entre ambos países para que no se llegara a una guerra nuclear no fueron otros que los talibanes de Afganistán. O sea, por eso insisto, o sea, todo esto es delirante. Se mezcla igual por todos lados. Es una película de ciencia ficción ya, es un montón. Totalmente. Sí, así que bueno, la pregunta es, ¿no? En función de esto que acabamos de ver, ¿por qué ocurre? ¿Por qué ocurrió este conflicto que por poco empuja a la humanidad a una guerra nuclear, ¿no? Porque desafortunadamente atentados hay en todas partes, pero no todos desembocan en conflictos militares como lo que vimos hasta el sábado, ¿no? Y bueno, esto se da porque entre ambas naciones, India y Pakistán, lo que hay es una guerra fría, bueno, entre fría y caliente, que existe desde su independencia en 1947, ¿no? Muchos analistas o periodistas y demás hablan de que, bueno, esto se debe por cuestiones religiosas o por un nacionalismo exacerbado, pero en mi opinión, esto es estrictamente un conflicto geopolítico en donde la religión y el nacionalismo tienen su lugar, pero es secundario. O sea, la raíz de todo es geopolítico. Ok. Tengan presente que antes de que estas dos naciones existieran, ambas formaban parte de lo que era el Raj británico, ¿no? Sí. La joya de la corona del Imperio Británico, Sí. ¿no? Sí. Cuando llegan las ideas nacionalistas a las periferias, ¿no? A África, Asia y demás, en ese Raj surgen dos ideas de independencia, ¿no? Por un lado estaba el Congreso Nacional Indio, encabezado por Nehru y Gandhi, que decían India o el subcontinente indio es una región profundamente diversa, llena de religiones, de etnias, de lenguas. Imagínense, India hoy en día tiene alrededor de 60, para que lo tengo anotado acá, porque vengo preparado. Mira, tiene 22 lenguas oficiales y más de 120 idiomas que se hablan
todo el tiempo, y en Pakistán, si bien hay 2 lenguas oficiales, hay 70 idiomas que se hablan todo el tiempo, con lo cual, que tienen imagínense el nivel tienen muchas tribus distintas, claro, ¿no? totalmente, es una región, o sea, si pensamos que Latinoamérica es la flor del Sí. mestizaje, lo de India es Latinoamérica, pero como en recontra esteroides, ¿no? Entonces, el Congreso Nacional, viendo ese escenario, lo que decía es, tenemos que unirnos todos en un estado laico, en donde musulmanes, hindúes, cristianos, budistas, todos puedan sentirse, sikhs, todos puedan sentirse parte de esta nueva nación. Por el otro lado estaba la hermandad musulmana, encabezado por Jinnah, que lo que decía era, no, si los musulmanes, que somos una minoría importante, pero una minoría al fin, formamos parte de una nación controlada en su mayoría por los hindúes, vamos a convertirnos en el chivo expiatorio de todos los conflictos y de todos los problemas que haya en el país. Al final, los ingleses le terminaron cediendo ante la propuesta de Jinnah, y el Raj británico se partió en 2 naciones, en India, en realidad en 3, en India, Pakistán y Cachemira, que Cachemira se convirtió en una nación independiente, que es donde ahora está todo este conflicto, gobernada por un rey, un monarca de religión hindú, pero cuya población era mayoritariamente musulmana. 3 doritos después de la independencia, los musulmanes se levantaron contra el rey, apoyados por Pakistán, y en medio del caos, ese rey de Cachemira le pidió ayuda a India, cosa que India aceptó, a cambio de que se una a la República India. Y desde entonces hubo ahí la primera guerra, que insisto, fue inmediatamente después de la independencia de las 2 naciones, y desde entonces ha sido una lucha eterna para ver quién controla Cachemira. Okay. ¿Por qué Cachemira es tan importante para ambas naciones? Por esto insistí al principio de que esto no es un conflicto ni religioso ni nacionalista, sino profundamente geopolítico. Porque en la región de Cachemira nacen los ríos que desembocan en el Indo. Río Indo, para esto debería haber traído un mapa, pero bueno, soy un poco bajo y no lo traje. El río Indo atraviesa toda la República Islámica de Pakistán y, digamos, es como el Nilo para Egipto, ¿no? Sí. Claro. O sea, imagínense que Egipto de repente le cortan el Nilo en medio del desierto, ¡pum!, desaparece. Toda la gente deja de sembrar, o sea, sería una tragedia. Sí. Bueno, y para Pakistán es lo mismo. Pakistán es un país completamente desértico, excepto en la parte norte, que tiene montañas, y ese desierto está atravesado por el río Indo. El nacimiento de ese río está en Cachemira. Cachemira, que la parte donde nacen esos ríos las controla India. Pero para India también es fundamental controlar Cachemira, porque el corazón de su nación, lo que es el corredor, el corredor de Nueva Delhi, Sí. en donde está el grueso de su población y su capital. Y los grandes capitales. Claro, su principal centro de producción alimenticia, su centro de población y su poder político está a menos de 150 kilómetros de Cachemira. Cachemira, que es una región montañosa, y el corazón de India es una planicie. Con lo cual, cualquiera que controle Cachemira está a un chasquibún de controlar India. Sí. Entonces, se da una paradoja en donde ninguna de las dos puede perder, porque si pierde frente a la otra, es completamente dominada. Y por eso, insisto, desde 1947 lo que tenemos es una situación en donde cada tanto ocurre algún incidente y entran en conflicto. Y además, si quieren preguntar o comentar, adelante. No, yo digo que todo muy oportuno, ¿no? Primero lo que sucedió, que fue el 22 de abril, si bien la población cristiana no es mayoritaria en esa zona, sí estuvo esta noticia tapada por los medios porque el foco lo tenía la muerte del Papa Francisco. Eso primero desde la parte de la comunicación, de la prensa. Sí. Ahora, hay otra cuestión, digo... Y esto es como una opinión personal. Justo este año que hay tanto quilombo por todos lados, esto se les ocurre reclamar cuando viven en conflicto, pero justo ahora, en este momento, ¿por qué? Eso es lo primero que me pregunto. Bueno, fíjate una cosa muy curiosa, ¿no? Precisamente como, digamos,
perdón, toda la lógica de ambas naciones ha girado en torno, precisamente por este conflicto de Cachemira, en terminar de controlar a la otra. Tanto India, pero sobre todo Pakistán, a lo largo de su historia lo que han hecho es jugar el juego más tonto posible, que es financiar grupos terroristas allá donde encuentren uno, ¿no? Y Pakistán, este grupo terrorista que cometió el atentado del 22 de abril, es un grupo financiado por Pakistán que tiene un brazo político dentro de Pakistán y Ah, ONGs y demás. Esto ya es una especulación, yo dudo mucho que Pakistán haya empujado a que ese grupo terrorista hacer ese atentado, porque Pakistán hoy se encuentra en una crisis económica, política y de todos los aspectos posibles, con lo cual encontrarse en una situación de guerra frente a India es lo último que quisieran en este Sí, momento. Pero precisamente porque juegan al juego estúpido de financiar grupos terroristas allí donde se los encuentre, pasan estas cosas. claro. Y los dos siempre han estado involucrados en esto. Fíjense, volviendo con Pakistán, solo para dar un ejemplo. Ujú. Pakistán financió, armó y formó a los talibanes. Talibanes que después, cuando ocupan Afganistán, se la pasan haciendo incursiones en Pakistán claro. porque parte de Pakistán lo reclaman los afganos. Entonces es totalmente autodestructivo, pero como están en esa lógica del enemigo de mi enemigo es mi amigo, siempre caen en eso. E Mira que India, por justo, cuartas partes de lo mismo. Mirá que justo en la editorial estábamos hablando de eso, Total. de que es una lógica en la que terminás perdiendo muchas veces, Totalmente. por jugar ahí te terminás quemando, te quemás con fuego con eso. Pero Gaby, a mí lo que me interesa es pensar qué tipo de resolución puede tener, porque vos decís, no tiene tanto hoy en este momento una cuestión de identidad, nacionalismo o cuestión religiosa, pero es verdad que tienen este conflicto inherente entre las dos naciones desde la independencia de la corona británica, sobre todo, acentuado en el que, bueno, de un lado, justamente la India, que es hinduista, budista y demás, y después del otro lado, que Pakistán, que tiene más la religión musulmana. Yo le Entonces, digo que se están peleando dos naciones que son, a nivel social, y pobrísimas. prácticamente hermanas. Sí, Totalmente. pero la pobreza que hay en India, que bueno, lo podemos ver en las películas, pero Pakistán, bueno, vos estás en España, la cantidad de pakistaníes que han Sí. emigrado a Sí, sí, sí. España, yo creo que todos los Uber son manejados por pakistaníes que se han ido de la pobreza que hay Sí. ahí. Y vos decís, dos naciones que sus poblaciones son pobres, se ponen en este brete de a ver quién gana más terreno. O sea, entiendo las consecuencias y lo que motiva desde lo político, pero la verdad desde lo económico me parece un suicidio. No, sin lugar a dudas, a ver, este conflicto que existe desde 1947 hasta el presente no ha sido lo más óptimo para ninguna de las naciones. En realidad, Ujú. gran parte de la política de ambas naciones ha girado en torno, primero, a este conflicto y segundo, y eso va en relación a lo que vos decías, Saúl, a la construcción de las identidades nacionales. Piensen que, primero, son naciones muy jóvenes Sí. y como les mencionaba antes, ambas naciones son un crisol de etnias, religiones, pueblos, lenguas y demás. Creo que lengua lo dije dos veces. Con lo cual, este conflicto, tanto en Pakistán como en India, ha sido utilizado y exacerbado para construir identidades nacionales, sobre todo en torno a la religión. Fíjense que tanto Pakistán en su inicio como India, ambas pretendieron ser naciones laicas, abiertas para las enormes diversidades y distintos pueblos y sobre todo las distintas religiones. Y sin embargo, primero Pakistán se convirtió en una nación islámica súper integrista, creo que fue de las primeras en incorporar la Sharia, y ahora India, sobre todo con el gobierno de Modi, ha empezado a convertirse en una nación integrista hindú por esta cuestión de que el subcontinente indio, salvo muy contadas ocasiones en la historia, siempre fue un mosaico de pequeños reinos, naciones y demás, cada uno con su lengua, su religión y demás. Entonces, la idea de tener dos grandes naciones en un territorio que a lo largo de la historia ha sido tan variopinto,
los empuja hoy a forzar esta construcción de identidad y por extensión a enfrentarse, ¿no? Al margen de la cuestión geopolítica, que para mí es el principal motivo por el cual está esta lucha interminable. Te hago una última pregunta, así ya vamos pasando a otra sección, pero también después te voy a dejar lo que yo creo que podría ser mi solución y vos me decís qué pensás que eso, de eso. Pero, ¿por qué estamos con este gran temor de empezaban todos, bueno, ya hay casus belli, ya hay causa para la guerra, entonces eso puede significar, con todas estas ojivas nucleares y demás, estamos hablando de un gran temor, de repente en una guerra que no, a ver, ni siquiera hoy en día se pudo sostener, más allá del alto en fuego, no es algo que vende tanto como Medio Oriente en Occidente. En Occidente vos ves la primera plana, las guerras de Medio Oriente, pero esta del sudeste asiático o otros conflictos que hay también en otras partes del sudeste asiático no suelen salir en las primeras planas de Occidente, pero es como que de repente, pumba, alarma de la cuestión nuclear. ¿Por qué surge que de repente podamos llegar tan fácilmente a una escalada de eso cuando tenemos cosas más cercanas como lo de Rusia-Ucrania y no ha habido tanto biribir y tanto, digamos, ensalzamiento de la cuestión nuclear, pues se creía que ninguna de las dos naciones iba a llegar a ese punto? Bueno, primero que nada, no sé en Argentina, pero acá en Europa sí, en el conflicto de Ucrania siempre estuvo el temor del posible ataque nuclear. Incluso la razón por la cual Europa y Estados Unidos en un principio dieron armamentos muy a cuentagotas y te mando misiles, pero que tengan un recorrido de 3 metros y todo así muy limitado, era para evitar la posible escalada que terminara en una guerra nuclear. Con lo cual, en ese sentido, por lo menos acá desde Europa, el temor de que eso desembocara en una guerra nuclear sí estuvo. Insisto, tal vez en Argentina, que está más lejos por extensión. Claro, y eso mismo es lo que pasa con India y Pakistán. Es un lugar que nos resulta tan lejos que los conflictos allá, la verdad que, qué sé yo, no nos importa, porque además no entendemos el idioma, tiene una escritura que es completamente endemoniada, o sea, es como que, no sé, martes estuvieran peleando y digo, bueno, qué sé yo, sí, terrible, pero ya está. Ahora, la razón por la cual sí hay mucho temor en un conflicto de este estilo, de que se llegue a una guerra nuclear, es porque, a diferencia de otros conflictos, este es el único en donde ambas partes tienen armas nucleares, ¿no? Y hay, te diría, la supervivencia de ambas naciones está en juego. Entonces, no es simplemente, porque, por ejemplo, en la guerra de Gaza, todos sabemos, aunque no sea oficial, pero todos sabemos que Israel tiene armas nucleares. Sí. Pero los de Hamás no. Entonces, pues, ¿para qué van a usar las armas nucleares? No hay ningún incentivo, no hay ningún riesgo, sería un despropósito total. Pero acá, si en algún momento alguna de las dos naciones se ve en riesgo de desaparecer, pues el incentivo está ahí para tirar un misil nuclear. Ese es el motivo. Ok. Y te digo mi posible solución. Se las mandamos a los presidentes. Se las mandamos a los presidentes. Yo creo genuinamente, y lo creo sobre todo reforzado a partir de la última Copa del Mundo que ganamos, que tanto India como Pakistán, como todas las excolonias británicas, deberían ser parte del nuevo imperio argentino. Imperio ítalo-argentino que reforzaría incluso las relaciones con India, porque Meloni tiene una muy buena relación con Milei, porque Milei es uno de los líderes en el mundo que mejor mide, Modi es uno de los que más, entonces se podrían hacer una... Encabezado por Bangladesh, que nos ama. Pero Bangladesh... Y Meloni que se ponga las pilas con el tema de la... Recuperamos la banda oriental, recuperamos todos los territorios que nos sacaron en las distintas guerras de la independencia o de la formación del Estado Nacional y los mandamos una comitiva para que... Porque ¿sabes por qué te lo digo? Lo tenés que nombrar emperador a Milei ahí. Bueno, sí, bueno, puede ser. No sé, tendríamos que ver. Pero no, por favor, es como cuando aparece la hermana de
del coreano, del norcoreano, de Kim Jong-un, cuando apareció la hermana, tenían todos miedo. Pero bueno, yo creo que podría ser una solución porque porque no es un tema de por Argentina, porque sí, porque es donde yo vivo, sino por la argentinidad. La argentinidad te abraza. Estamos hablando de países que tienen temas con sus identidades, con su crisol de razas. Bueno, país menos racista y más plural en las culturas y que las pueda integrar realmente, no incluir. Pues esa es palabra de progre y es de te miro de refilón. Integrar realmente a todas las culturas y nacionalidades habidas y por haber posible. Seguimos recibiendo una mezcla de personas del Paraguay, de Rusia, de todos los lugares del mundo. Bueno, Argentina, la argentinidad. La argentinidad llega hacia India, Pakistán, Bangladesh y todos inmediatamente viven en un oasis de paz. Esa es mi propuesta. Todo muy lindo, pero lo voy a decir así en criollo. De pedo podemos con 46 millones, ¿te imaginás? Ahí son 1.600 millones de... El país más poblado del mundo, Argentina. Pero los herederos de Meloni y Milei con la... Son 4 millones en Italia. ¿Cuántos son, chicos? Sumemos. Pero... Sumemos. Hay que pagar la jubilación. Ay, Dios. Hay que pagar el PAMI. Nos sumamos millones de personas para pagar el PAMI. Utópico, bueno, pero no es mala. Pero bueno, Gaby, con este cierre entretenido cerramos tu sección. Muchas gracias por traernos esta información porque realmente es necesario esclarecer algo que para mucha gente, como decir, a ver, la mayoría de los conflictos en el mundo le quedan lejos a los argentinos, cosa que es muy positiva, pero es necesario informarse eso porque... pase lo que pase, en realidad nos va a terminar afectando de una forma u otra, o comercialmente, o porque realmente los conflictos lleguen a una escala que, bueno, esperemos que no suceda nunca, pero uno nunca sabe. Así que, Gaby, seguimos con tu cruzada por el mundo la próxima semana. Y con tu idea nos convertimos en la mitad más uno, así que con esto cierro. Ahí va. Todos los mercados, toda la población, chicos. Ya está. Nos vemos.